La reunión anterior establecimos aspectos teóricos conceptuales sobre la investigación cualitativa y características que son necesarias para poder para su ejecución. Hoy veremos más que todo aspectos en términos de la calidad de la información y qué elementos se vuelven necesarios para garantizar esa información, ya que en ciertas investigaciones tiene limitantes porque es bien difícil despojarse de la visión biomédica y se especula en función de poder presentar resultados que tienen que ir y que en algunos casos se vuelven importantes porque a través de ellos se establecen programas, políticas de salud, ya sea para grupos minoristas y que, quieras o no, se vuelven de suma importancia. La calidad de información, ¿qué es lo que va a garantizar que lo que ustedes presenten como resultado tendrá validez, tendrá calidad? Es en la medida que apeguen un método, apliquen una técnica que garantice que están cumpliendo requerimientos metodológicos importantes dentro del proceso. Eso va a permitir que el resultado no sea cuestionable ni desvalidado en virtud de ese método utilizado. Por lo tanto, implica una manera de acercamiento a la realidad. Ustedes tendrán que acercarse desde un punto de vista académico a un contexto de la visión de la salud y la enfermedad diferente, que la han escuchado, en algunos casos la han practicado o en su defecto lo han hecho uso sus familiares, principalmente aquellos que tienen mayor edad y que por lo tanto se hace necesario ahora desde una perspectiva académica poder acercarse a eso. La etnografía en la salud comunitaria es una herramienta metodológica que nos va a permitir comprender a esa comunidad ya dentro del proceso de atención a la salud y a la enfermedad. Una comunidad que a veces está aislada, pero que en el contexto de vida se utiliza. Entonces, esa etnografía en la salud comunitaria nos va a permitir comprender cómo ellos perciben, cómo experimentan y gestionan la salud y la enfermedad en su contexto social y cultural. De ahí es que van a tener que trasladarse al campo de actuación de estos referentes de la salud para ver cómo se percibe, se experimenta y se gestiona la salud en su atención. Este enfoque nos permite explorar dinámicas comunitarias, prácticas de cuidado, ese sistema de creencias e interacción que hay dentro del servicio de salud que ellos prestan desde una perspectiva más profunda y el contexto cultural y social de los grupos a los cuales ustedes van a visitar. Puede ser que uno vaya donde el curandero, puede ser que otro vaya donde la partera, otro donde el sobador, otro donde el chamán, por así decirlo, también hasta los rezadores, ¿no?, que también son referentes en ese contexto. Convivir con estos grupos no van a llegar a ese extremo, pero sí se vuelve importante cuando a veces queremos obtener una mejor calidad de los datos. Más allá de una simple observación, de una entrevista a profundidad de 2 horas, a veces convivir con el grupo nos permite tener mayor profundidad en la información. Este método que nos va a permitir articular ya esas representaciones simbólicas, prácticas y de conocimiento tradicional para poder entender cómo se establece esa relación, esa interacción social entre los que tienen un problema y los que lo resuelven. Por tanto, hacen y dicen este contexto cultural. La técnica a través de la cual el registro de datos es más fiable, es decir, más creíble, que garantiza calidad, es la observación participante. No es la simple observación que a diario tenemos en el contexto de que tenemos que llevar. No solo vamos a ir a ver, pero antes de eso tenemos que pedir permiso o
tener la autorización del referente para poder tomar fotos, o para poder grabar, o para poder generar un audio, pero se tiene que tener esa autorización principal. Ahora, con los niños hay que tener cuidado, porque las cuestiones de si no hay una autorización de los padres, pues, se requiere mucho más cuidado. Aún en la parte de proyectos, cuando se les pide el registro de los datos, y si en algunas escuelas no hay autorización de tomar fotos, hay que pedir autorización para poder tenerlo. Si no, hay que ser lo más discreto posible en la medida que se va a registrar proyectos. El hecho de basarse solo en narrativa influye en la calidad de la investigación y en las intervenciones que se van a llevar a cabo en el campo de la salud. Una simple narrativa, producto de una observación no profunda o de una charla no metodológicamente coordinada, no es garantía de que lo que vayan a ustedes ofrecer como resultado sea creíble. Bien, en el contexto de la etnografía, dicen, bueno, ¿es necesario el consentimiento informado? Unos teóricos dicen que sí, otros que no. ¿Por qué? Porque carece de sentido en la medida que la confianza, el rapport entre uno y otro se vuelve parte del proceso, otorgándole confidencialidad implícita mutua entre investigador y sujeto de investigación. Algunos, por el solo hecho de utilizar técnicas como la entrevista y la observación, consideran que están haciendo etnografía. La verdad que no es así. Tienen que demostrar el método, tienen que establecer y cumplir ciertos requerimientos para poder considerar que esa entrevista y esa observación cumple con los requerimientos necesarios. El hecho de preguntar, el hecho de escuchar puede generar una empatía, rapport y abordar los problemas, pero también, si no lo sabemos hacer, genera diferencias y, en el peor de los casos, negativa al proceso mismo de facilitar la información. Por eso es que hay algunas personas que logran profundizar en las investigaciones, a diferencia de otros que simplemente se quedan y registran lo visto y escuchado por parte del referente de salud. Desde luego, aquel que vio, escuchó, escribió e interactuó sobre una realidad, intenta repercutir en ese ámbito de lo social, en lo académico y en lo político. Bien, hay que interpretar los significados, todos estos símbolos, esos ritos, esas palabras que se establecen en el proceso mismo de la atención, hay que llevarlo a un significado a través de la interpretación como método de análisis de la investigación cualitativa. ¿En qué se centra la etnografía en la salud comunitaria? En estudiar las prácticas de la salud y la enfermedad, dentro de un grupo o comunidad específica. Aquí es donde vamos a acercarnos a una realidad con la cual convivimos cuando ustedes toquen ir al área social, más que todo en el ámbito rural, van a tener que a veces resolver problemas que ya pasaron por el referente tradicional. Entonces, por lo tanto, es necesario comprender la interacción entre las familias, los líderes comunitarios y el sistema de salud local que existe para poder no confrontar, sino comprender esa interacción. Tanto así que necesitamos entonces explorar creencias, valores y normas que permiten esas relaciones en términos de la salud. ¿Quién lo valida? ¿Por qué se sigue manteniendo ese referente como alguien importante dentro de la comunidad? ¿Por qué no la persona entiende que el médico es la persona que debe de resolver los problemas? Pues no es tan así. Hay que explorar entonces qué es lo que valida y le da credibilidad a esa práctica. Por lo tanto, este enfoque es necesario en la salud, porque nos permite romper barreras de acceso y ver los recursos que son de orden comunitario que permiten ser aprovechados para mejorar el bienestar colectivo. Sí, no puedo desacreditar a alguien que por años y años es parte de ese colectivo, pero lo que sí puedo es orientar las prácticas a evitar el riesgo o el peligro en la salud de aquellos grupos más vulnerables como son los menores de 5 años, que son los que en primer caso van a este escenario.
¿Qué elementos son comunes si se abordan desde la etnografía? La percepción local de salud y la enfermedad, y algo de esto vamos a reflejar en los estudios que ustedes presenten, cómo es el autocuido y el cuidado comunitario a través de las etnoprácticas, ya sea remedios caseros, el uso de plantas, rituales de curación que se vuelven parte importante en esto. Otra cosa importante es la relación con los servicios de salud. Si esa relación con los servicios de salud interactúa con otros centros, ya sea enfermeras, médicos u otros profesionales, o simple y sencillamente se vuelve un problema, ¿no? Es la parte oscura de la práctica y no existe relación con los establecimientos de salud. A veces, los que tienen más años en los establecimientos ya conocen, ya saben, y con conocimiento le preguntan a la persona, ¿ya fue donde el fulanito de tal? Sí. ¿Qué le dijo? Esto, ¿qué le hicieron? Pero a veces cuando no existe esa confianza, esa información no nos llega. Ya este niño ya ha sido manejado por estas prácticas tradicionales y a veces llegan con un cuadro clínico muy grave. Aquí también se puede abordar con los determinantes sociales de la salud. Ya esto lo hablábamos en la reunión anterior, cómo es el enfoque de determinantes para poder establecer la vinculación entre los factores o las determinantes estructurales, intermedios o proximales en cuanto a un problema. Otro elemento es la salud mental comunitaria. Buenas tardes. Cómo se percibe y cómo se resuelve todo eso en la comunidad, y también las enfermedades prevalentes que se vuelven una necesidad, más que todo en periodos como las enfermedades diarreicas, de orden infeccioso y otras que son en virtud de resolver esos problemas de la salud de los niños, más que todo, y también de los adultos. Bien, aquí solo es para de nuevo hacer el llamado a la epidemiología, la cual tiene que cambiar su visión para utilizar herramientas cuantitativas, pero también cualitativas, haciendo que dándole mayor valor a los abordajes que se establezcan según programas, según intervenciones o proyectos de salud en la comunidad. Bien, ¿qué aplicaciones de la etnografía en la salud comunitaria? Para diseñar intervenciones culturalmente apropiadas, ¿ya? O países que tienen un alto porcentaje de población indígena, digámoslo así, ellos tienen que ajustar sus programas de salud a las condiciones culturales de ese grupo. Una mejora de la atención primaria en la medida que rompemos barreras culturales, ya, el proceso mismo de la atención se vuelve más accesible. Aquella persona que si ustedes lo reciben y ya fuera donde el curandero y ustedes lo maltratan, porque eso sucede también, en el peor de los casos, lo insultan, ¿ya? Esa persona ya no va a volver a tener la confianza para poder expresar que ha hecho uso de esa práctica. Y a veces esto limita saber identificar y tratar los problemas. La promoción de la salud, ¿ya? La educación en salud es un pilar de la promoción de la salud. Ahí hay muchos más, hay 7 pilares más. Como también fortalecer la participación comunitaria en la medida que las comunidades se empoderan para tener un rol activo en la gestión de los problemas de salud. Es clásico, ¿no? El enfoque de la atención primaria se basa en la familia y en la comunidad, y que en la medida que eso se resuelve, el colectivo es beneficiado. Esa es la aplicación de la etnografía en la salud comunitaria. Y aquí es importante tomar en cuenta la percepción o cómo se explica la enfermedad dentro del contexto latinoamericano, que es diferente a otras culturas. Así, diferentes culturas abordan desde su perspectiva también sociocultural los problemas de la enfermedad, más no en nuestro contexto, que es simplemente el hecho de cómo se percibe, cómo se siente y qué es lo que nos lleva a demandar un servicio, ¿no? Que aquí se trata de explicar. Bien, todo el propósito de este hecho de la epidemiología es en virtud de poder identificar esos elementos que nos permitan comprender qué fuerza gobierna, ¿ya?
los procesos de la salud y la enfermedad en un contexto para poderlos intervenir y modificarlos. Ahora bien, ya, por ejemplo, ya las parteras, todas las, ahí por 80, 90, 2010, las parteras eran parte del sistema, ¿sí? Eran parte del sistema, fueron capacitadas, eran tomadas en cuenta. Hoy, con las políticas que se han establecido, las parteras han quedado relegadas dentro del sistema, ya no son parte, ya ellas ya no se consideran que deben de ser tomadas en cuenta en el proceso mismo de la atención al embarazo, el parto y el puerperio, pero igual siguen siendo reconocidas por la comunidad. Ya no las reconoce la medicina oficial, ya no las toma en cuenta, pero sí el colectivo comunitario sí le da su validez y hace uso de ello. Bien, por lo tanto, los hábitos y las conductas no son responsabilidad del individuo, sino del entorno social, económico y cultural, y por lo tanto esto fundamenta la forma en cómo se vive, se piensa y se actúa. ¿Ya? Mucho de lo que nosotros hacemos está establecido por lo que se nos ha enseñado o lo que en el contexto cultural lo vemos y lo entendemos, y así lo pensamos y lo actuamos. Bien, aquí ya solo es para poder establecer las etapas y fases de la investigación basándonos en la etnografía, donde el registro de los hechos, las formas en que estos aparecen, se hace uso de técnicas sumamente importantes con enfoque cualitativo. Ahora bien, esto no implica que no haya necesidad de formular hipótesis, porque hay investigaciones que declaran hipótesis. En su investigación puede ser que sí, puede ser que no, pero ahí viene algo importante. Yo les pido que hagan una hipótesis nada más de trabajo, o hipótesis simple, o es una afirmación o es una negación, no sujeta a comprobación porque no se va a hacer un estudio de estadístico de comprobación, simplemente es una hipótesis simple, como así lo denomina Sampieri, ¿ya? ¿Qué técnicas se vuelven importantes? Bueno, esto lo vamos a profundizar más, aquí lo del grupo nominal, la técnica Delphi, la lluvia de ideas, todo eso, participen en eso. Yo al final puedo sacar 5 ideas principales, preguntándoles a cada uno de ustedes cuáles son, y se hace un procesamiento, y de ahí, si bien hay 155 ideas, pero yo de esas 155 tengo que procesar a que me queden 5. Pero es un proceso cualitativo que me va a llevar a un resultado. Al final nadie va a quedar exento de haber participado en el reflejo de la información. Bueno, pero esto es ya cuando se trabaja con colectivos muy grandes. La lluvia de ideas es una técnica muy importante. Grupos nominales, ya, por ejemplo, grupos de 10 personas, 7, 10. La técnica de ya es más clara, ya un tema más importante. La idea es comprender lo que es. ¿Qué desafíos y beneficios tiene esto de la etnografía? Desafíos como el acceso y la confianza que se debe de ganar al interactuar con el referente tradicional. Ya el rapport, la empatía, son dos términos muy importantes, son diferentes. ¿Qué es rapport? ¿Qué es empatía? Ajá, diga. Sí, bien. O sea, el rapport es como iniciar una conversación ahí entrevistado, digamos, es saber todas las de una manera técnicamente profesional. La empatía es como nosotros abordamos al entrevistado en este caso. No, hay algo más, una interacción más profunda. Los dos son vinculantes, ya tanto el rapport como la empatía. Pero sí es necesario que lo tengamos claro, porque cuando no logramos eso es que sencillamente la profundidad de la información no se entiende. ¿Ya? La empatía es ponernos en el lugar, ¿ya? El rapport es lograr esa identificarnos así como amigos, compañeros, colegas. Él le puede decir al tomador, no, mire, es mi colega, nada más que desde otra perspectiva social y cultural. ¿Trabajamos en lo mismo? Sí,
trabajamos en lo mismo. No vengo a desvalidar, no vengo a decir que lo que se está haciendo está mal. Vengo a querer saber cómo es y entenderlo para poder, ¿por qué? Porque mis pacientes llegan, que ya pasaron por ustedes y yo quiero saber entonces qué tan beneficioso se vuelve esto. Entonces, la idea es no a generar barreras, sino a superarlas. La ética, por supuesto, ¿no? Estamos acostumbrados, más que todos nosotros los médicos, también. ¿Y quién te trató? Fulano de tal. Ese es el peor algoritmo. Ya tenemos ya la tendencia de validar el conocimiento de terceros. Por eso es que por ética es importante respetar la autonomía, la privacidad y el derecho de los que participan en este proceso. La interpretación cultural también es un desafío. Muchos de ustedes, bueno, nunca han ido o han visto un observador, hasta un chamán, hasta le van a tener miedo cuando empiece a soplarle como humo, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Por qué creen entonces que por ejemplo, las parturientas salen con algodón en las orejas? ¿Por qué lo hacen? Para que no le entre al aire, exacto, ¿ya? Y a veces le soplan también con cierto, hacen una especie de maceración y de ahí le soplan para cerrar eso que quede protegido, como lo que les da varicela. ¿Una vez les han soplado los oídos? ¿Y otras ollitas por ahí? ¿No? No, nunca han escuchado eso. Puede ser interpretación. Ya, para los que les da varicela, generalmente las señoras pican ajo, les soplan en los oídos, los otros oídos también, para que no se le vaya a ir por otro lado la enfermedad. Ya es parte de las endoprácticas. Recursos y tiempo. La endopráctica es un proceso intensivo que requiere tiempo y recursos para lograr resultados significativos. No es que en una sentada de una hora yo voy a lograr alcanzarlo, ¿sí? A veces, un par de veces, hay que hacer un reconocimiento inicial, ya de ahí hacer una segunda visita y si es necesario una tercera visita, pero solo si se tienen los recursos y el tiempo. Ahora, ¿qué beneficios nos da la etnografía? Profundidad y riqueza de los datos. Más que cuantificar, es profundidad y riqueza de la información. Más que cuantificar, nos permite comprender entonces esta dinámica de salud en la comunidad, tanto así que a veces generamos empoderamiento comunitario, ¿sí? En la medida que la comunidad misma se vuelve parte en la resolución de los problemas, en este caso de la salud. Además, hay intervenciones más efectivas. Cuando usted le pregunta a una padre o familiar si ya lo llevó o ya fue tratado, un niño que tiene, por ejemplo, mal de ojo, ya sabe en algunos casos que le dieron papel 50, ya sabe que le metieron esto, ya le metieron lo otro. Entonces usted puede identificar situaciones que ponen en riesgo la salud de su niño. Y la promoción de la equidad. Ayuda a identificar y abordar desigualdades en salud. ¿Por qué mucha gente mejor va donde el curandero, donde el sobador, donde el chamán? ¿Por qué? Más que desigualdad económica, es la desigualdad a veces que se presenta cuando yo, dueño del saber, ¿sí? El dios del Olimpo, va a resolver su problema. ¿Sí? Esto no es así. En la medida que hay una igualdad, ¿ya? En la relación médico-paciente, una equidad, esto nos permite poder generar una mejor respuesta. Equidad es la diferencia de igualdad, ¿no? Igualdad no es lo mismo que equidad, ya eso ya lo aprendieron ustedes en segundo año. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Mónica. Entre equidad y igualdad, igualdad. Ajá. Equidad y igualdad no son sinónimos. No, igualdad, digo igualdad como
Equidad. Ajá, diga. Bien, nuestro sistema de salud no es equitativo, ¿sí? Ni tiene igualdad. La equidad va en función de aquellas diferencias que son evitables, ¿ya? Y que generan desigualdad. ¿Por qué? Porque está enmarcado en lo injusto, ¿sí? Por eso es que somos equitativos, somos justos, ¿ya? Y que somos hasta cierto punto, en términos de justicia, se distribuye a quien más necesita, se le da más, al que menos necesita, se le da menos. Así es como, por ejemplo, en las prestaciones del Seguro Social. Hay un estándar, ahora ha aumentado a $30, creo. Pero es el máximo que se puede descontar del salario, mientras que en otros sistemas, así como el mundo, no como lo que tenemos aquí, sí le descuentan más al que gana más, y le descuentan menos o casi nada al que casi no gana, lo gana menos. Entonces, ese es un sistema equitativo, ¿ya? El servicio es igual, porque igual le va a pedir a usted, le van a decir, necesita una resonancia, y no va a tener restricciones porque es parte de un sistema igualitario y equitativo. Entonces, eso es importante entenderlo. Nuestro sistema no es equitativo, para nada, ¿ya? Por eso está fraccionado. Ahora, pues, la idea es de hacer un sistema único, pero lo del sistema único se basa en que este sistema se vuelva equitativo e igualitario, pero no es así. Bien, entonces, ¿qué técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos van a utilizar? Hay varias, pero nos vamos a concentrar en la observación participante y en la entrevista a profundidad. La observación participante, prácticamente, este señor, que es referente de la etnografía, es el que privilegia como técnica la obtención de información para la etnografía. Este documento, desde ya se los digo, lo van a ir a revisar, ¿sí? Son como unas 10 páginas, que es el que más o menos detalla las generalidades de las principales técnicas cualitativas. Pero al final también hay un libro que van a ir a revisar, que es el que profundiza en la entrevista a profundidad y en la observación participante y en la etnografía como tal. Bien, ahora el análisis de los datos. Esta parte es la que da un giro importante en función de la investigación cuantitativa. Pero este análisis de los datos tiene que ser coherente con la formulación de los objetivos. Aquí es donde, si bien es cierto, nos quedamos pendientes en la reunión anterior con la tarea, Emiliano parece que no está. Ya se retiró, se nos dicen, o se va a retirar. Pero bueno. Quiero ver Mariana. Mariana, sí, ¿verdad? ¿Cómo? Mercedes, perdón. ¿De dónde salió Mariana? No, Mercedes. Mercedes, perdón. ¿Los trajo? ¿Pásenos a exponer? La compañera Paola. Les cuento que ya hay varios que tienen una falta. Una segunda falta implica que ya no pueden hacer el examen. Porque ya se lo cuento. Ustedes ya lo saben, lo leímos cuando vimos el programa de este reglamento. Vamos a ver, Mariana. ¿No lo van a escribir? ¿Alguien trae algún plumón para pizarra blanca? ¿No? ¿No saben qué son esas cosas? Que lo lean. Sí hay, bueno, existen. Gracias. Sí, bien, primero. Entonces, para hacer, quiero ver, Paola, si quiere escribir los tuyos acá, por favor. Gracias al cielo.
Cintia, vamos a valer verga, Cintia. Hasta la primera no te pensé. Además, si el pulmón que lo Por eso está. Y por eso está a la vuelta de la esquina ya. Ah. No, es para. Ay, sí es cierto, sí, la primer parcial creo que lo tenemos como la primera semana de marzo, ¿verdad? El 5. ¿El 5? Miércoles. ¿Cuál es? De diagnóstico. Diagnóstico para primero. ¿Cuántos temas van? Son 8, creo que son. Pero lee con tiempo, porque si Sí, no, sí. A mí, por ejemplo, me toca el tiraje de hoy, de la clase de hoy. No sé si la grabaron, porque yo no la pude grabar. Es las 5. Bien, voy a seleccionar a Ruth y me van a dar su perspectiva y de evaluación. Vamos a ver. Sí, tranquila, Paola. No, mira, el cualitativo no puedo. No, yo digo que voy a poner a leer y me van a decir qué es lo que opinan. ¿Quiero ver? ¿Niña o niño? Niña, color amarillo. ¿Quién es amarillo? ¿Usted o la niña que está detrás? Yo creo que usted. ¿Se puede poner en la pizarra de aquí? A ver, aquí entonces, niña o niño está diciendo. Niño, ¿qué color? Rojo. ¿Por qué está de rojo? ¿Cómo se llama? Ismael. Bien. Ismael y Katy. ¿Qué otro nombre tiene? Bien, entonces Katy e Ismael vayan viendo si lo que su compañera, qué observaciones tiene, cumple los requerimientos en términos de un objetivo en cuanto al alcance de la investigación, en cuanto al enfoque de la investigación, en cuanto a Detesto los trabajos de investigación. se llama la medición de esto. ¿Por qué? Son los grupos todos alrededor de... Va, y lo dice bien triste. Ahora, acuérdense bien lo que habíamos hablado, que eran investigaciones enfocadas a la etnografía, ¿ya? Y que para eso se tenían que considerar los diferentes problemas que se abordan desde la etnografía, a través de la medicina tradicional. Situaciones o enfermedades en el contexto o en la visión de la población en las comunidades. Ese es el primero. No me asustes. ¿Vos vas con nosotros? Sí, no sé. No te llegas a ver. No me asustes, me da cosa ocurrir. Estamos tan lejos, tampoco solo la Cintia, la otra Cintia. Bien, ahí tercer. Mira, haz una cosa. Objetivo y proceso de Cintia y investigación. voy a decir Marisol. Así no está diciendo la otra Cintia.
Ay, por un momento me vio. ¿Nombre? Que a vos te digo, pero es que las dos se llaman Cintia, ¿verdad? Marisol. Marisol, porque ya ves que ya no le gusta que le digan ayer y no sé. Ajá, entonces, soy yo, Cintia, El abanico te va a ver. yo y la blanca. Dejémoslo en blanco. Buenos amigos de ahí, eran de ah, pues no mucho. No. Mira, pero eso sí, tenemos una gran parte que maneja lo del arreglo del problema cuando se soluciona el problema. Que no sepan cómo hacerlo, ahí sí lo hacemos. Pues si me quieres. Algo así. De menos objetivos en el trabajo, más objetivos en el trabajo. Contra esto. Y abajo solo se aventó algo Bien, en realidad había tantos temas mensuales. No sé. Porque nosotros nos corrigieron eso. Vaya, queremos leer creencias culturales sobre la salud de pacientes con enfermedades crónicas y cómo afectan en su adherencia al tratamiento de la medicina moderna. Y bueno, yo lo delimité, pero en el departamento de agua y soporte. Los objetivos específicos tenemos el primero, identificar las principales creencias culturales sobre la salud en pacientes con hipertensión arterial y cómo afectan su adherencia al tratamiento. En la segunda, determinar las principales creencias culturales sobre la salud en pacientes con diabetes y cómo afectan su adherencia al tratamiento. Y en la última sería establecer las creencias culturales sobre la salud en pacientes con enfermedad renal crónica y cómo tema de afectan su investigación. adherencia al Por eso tratamiento. digo, y siento que le falta, porque solo dice principales funciones. Voy a poner un título o un objetivo y la pregunta va a ser: ¿quién quiere que sea? ¿Consuelo, Saúl o...? No, ay, no. Saúl. Saúl, ¿qué tipo de investigación es según el alcance del conocimiento? No es correlacional. No, la pregunta es según el alcance. Correlacional sería, ¿no? No según el enfoque. La reunión anterior aclaré estos dos elementos. Un alcance, La primera variable es la variable. creencias culturales sobre la salud. Y la siguiente es la adherencia y ¿Cuál es según el alcance? No recuerdo. Bien. Ahora. Sería correlacional, ¿verdad? Sería correlacional porque son ¿Cómo? Sí. Dice, creencias culturales sobre la salud en pacientes con enfermedad crónica y cómo afectan la adherencia al tratamiento
en la medicina moderna en el departamento de Guayapán. Ahora, un estudio descriptivo solo establece, según el alcance, ya ustedes dijeron que son 4 tipos, lo revisamos en la reunión anterior. ¿Cuáles son? Descriptivo. Exploratorios, descriptivos, correlativos, explicativos, experimentales, cuasi experimentales, experimentales. Entonces, este objetivo, cuando dice que quiere medir las creencias culturales y cómo estas creencias afectan a la adherencia del tratamiento, ¿qué tipo de investigación es? Correlacional. Es correlativa o en su defecto explicativa, porque ella quiere ver cómo esta variable afecta a la otra variable. Hay una variable dependiente y una variable independiente. Está más que claro. Por lo tanto, es alcanzable esta investigación en el periodo de tiempo que lo van a hacer. No, porque para yo poder ver cómo una creencia cultural afecta el tratamiento de la medicina, yo tengo que darle seguimiento en el tiempo, tengo que identificar a aquellas personas, primero identificar los patrones culturales, y qué patrones culturales se vuelven capaces de poder modificar la otra variable, es decir, la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la buena intención, pero no es viable. ¿Ya? Es una investigación explicativa, es decir, a demostrar causa-efecto, variable dependiente, variable independiente, y tengo que demostrarlo a través de pruebas estadísticas donde cruce la variable. Que estudien, ya, se llama Pearson y todo eso, que nos permite poder establecer cómo tanto una variable afecta a la otra. No es, ese es el primer punto. Lo otro es que al declarar los objetivos específicos, dice identificar las principales creencias sobre la salud de pacientes con hipertensión arterial y cómo afectan la adherencia. Prácticamente estoy repitiendo, yo quiero llevar esto, desglosarlo. Si voy a hablar de creencias culturales, tengo que fijarme en las características o las variables que declaro. Hay 2 variables principales, creencias culturales y tratamiento. Entonces yo tengo que desglosar eso en los objetivos específicos. Uno que esté en función de cuáles son las principales creencias culturales, hasta ahí. Y el otro que sería cuál es la adherencia al tratamiento de estos pacientes. Y aparte de eso, usted lo ha dividido en función de enfermedades. ¿Ya? No es el camino más largo. Tengo que tratar de llegar a esto, declarando bien su objetivo específico. Ahora, con el uso de los verbos, ¿está bien o no está bien? Creo que identificar creo que es general, pero... ¿Por qué? No, en función de los verbos. Dice aquí, identificar, determinar y establecer. ¿Cuál de los 3? De los procesos de... Nosotros teníamos objetivos en identificar. Relaciones teórico-conceptuales, mentales más complejas. ¿No? Determinar, ¿ya? Bueno, no hay verbo, porque no hay verbo general, porque no se declaró el objetivo general, pero viene siendo prácticamente este mismo, nada más que con verbo. Si yo pongo aquí determinar, entonces sí cabe identificar y establecer, pero determinar, que es un verbo más complejo que identificar y establecer, no puede ir en ese orden, podría ir en el general. Como por ejemplo, ¿cuál es más complejo? ¿Describir o identificar? Identificar. Describir. No, describir. Entonces, Describir es complejo. hasta eso tengo que considerar a la hora de declarar los objetivos específicos en función del objetivo general y en función del título. Si yo quisiera que quedara cualitativo, descriptivo, ¿ya? Sería nada más creencias culturales
o creencias culturales o patrones culturales, ¿ya? En la adherencia al tratamiento de las enfermedades crónicas. Eso nada más. Estoy declarando que solo voy a ver cómo es el comportamiento de esas adherencias culturales en aquellos pacientes que están adheridos o no a un tratamiento. Y así queda simplemente. Ahora, queda o cursa con la etnografía, no tanto, o depende cómo lo declare, la parte metodológica. Pero buen intento. Gracias. Voy con Paola. Paola dice: percepción de los padres sobre las vacunas correspondientes a sus hijos a partir de los 18 meses en la Unidad de Salud Sacamí, febrero 2025. Importante, el periodo, yo tengo que, y eso generalmente confunde, el periodo que declaro, ¿cuál es? ¿Desde que elaboro el protocolo o cuando yo recojo la información? A ver, la está chupando. ¿Cómo? ¿Verdad? Claro, entretenida. La pregunta es, ¿tu nombre, perdón? ¿Tu otro nombre? Alejandra. Bien, Alejandra, la pregunta es si el periodo que declaro, tanto en el título como en el objetivo general, debe de corresponder desde el momento que empiezo a construir el protocolo o cuando recojo la información. ¿Cuándo recojo la información? ¿Solo en febrero entonces va a ser la intervención? No. ¿Ya? Tal vez en todo lo que construimos, el protocolo y todo eso, puede ser que ahí por marzo, abril, sea el periodo de recolección de la información. Sí, a ver, por ahí sería lo mejor. Por lo tanto, hasta eso tengo que considerar a la hora de plantear la investigación. Bien. Ahora, Alejandra, ¿qué tipo de investigación lo declara según el alcance? Descriptiva, ¿por qué? Ella quiere hacer una medición de la percepción. Pareciera una investigación sí cualitativa, porque una cosa es lo que podemos percibir, o en otro momento es una opinión sobre un tema en particular, que la vacunación de sus hijos a partir de tal edad en tal establecimiento. Ahora, etnográfica no tiene mayor componente. Lo que podría yo, porque acuérdense, la etnografía se enmarca en las creencias, tradiciones, se enmarca en que se establecen dentro de la cultura y las relaciones sociales de ese grupo. Entonces, si yo la quisiera dejar, sería es como una etnografía, sería la percepción, pero tendría que ser más específico. Quiero ver los objetivos generales, comprender la percepción de los padres. Comprender no es un verbo de investigación, es ya prácticamente el resultado de lo que está queriendo. Quizás sería principalmente identificar o describir la percepción o la opinión sobre la vacunación por parte de los responsables de niños de tal edad en ese lugar. Ahora, analizar, categorizar e interpretar qué opinión hay con relación a esos tres verbos. ¿Qué verbos son? Saúl. Ahora, con estos tres verbos, ¿qué opinan? ¿Nos alcanza a ver? No nos alcanza a ver. Mercedes ve. Pero este es el problema. Está defectuoso ya. Lo que estoy picha. Ajá. Dice ¿Qué dice? analizar, categorizar e interpretar. Considera que está bien la estructuración en términos de
profundidad de los objetivos de los verbos. Analizar está implícito, ya dentro de una investigación. Usted tiene que hacer análisis. Declararlo como verbo no se recomienda. Categorizar, sí, se va a crear categorías, ya sobre ciertos aspectos o ciertas variables. Ahora, interpretar es el proceso mismo de un tipo de análisis. Por lo tanto, tampoco es compatible al declarar un objetivo. Tiene que declarar un verbo, establecer un verbo, hay varias taxonomías, pero tiene que buscar aquellos que vayan en función de poderle dar calidad. Y aquí, por ejemplo, identificar, categorizar, o si no, señalar, bueno, o establecer. Acuérdense que todas las investigaciones tendrán que ser de campo. Ustedes van a poner en práctica la entrevista a profundidad y la observación participante. Van a ir a buscar referentes de salud o a la población que hace uso de práctica, de un tema en particular o de un mal en particular u otro. Pero no lo vamos a hacer en establecimientos de salud, quedan en un lado como campo de investigación geográfica o en establecimientos de segundo o tercer nivel. Algo que había visto. Está mal planteado. Tiene varias inconsistencias. Gracias. Terminemos con él. No es lo que le decíamos, no son viables, no corresponden. Veamos entonces, para terminar, la parte de Eric. Para eso, ¿a quién quiere que le ayude? ¿Quién? Iris. Bien. Prácticas utilizadas para tratar el mal de ojo en niños menores de 5 años que visitan la unidad de salud de Izalco, mayo 2025. ¿Qué tipo de investigación es según el alcance, Iris? Exploratoria. Podría declararlo exploratorio, pero más pensaría, porque ya yo declaro un trabajo exploratorio cuando no hay ninguna evidencia documentada sobre un problema. Por ejemplo, cuando salió COVID, ya, los primeros estudios eran exploratorios, porque no se sabía nada y yo quería ir más allá. Y es el inicio para poder ir profundizando en función del conocimiento de un tema. Después declaraba estudios descriptivos, después correlativos, hasta llegar a estudios experimentales sobre el problema en particular. Podría declararlo descriptivo. Bien, ¿cómo considera los verbos utilizados en función de las variables medibles? Perfecto, tengo que ir a leer sobre el problema y ir a ver cómo se conceptualiza, qué marco teórico conceptual hay sobre ese componente y ordenar mis ideas a fin de poder, si declaro la variable principal que es etnoprácticas, las etnoprácticas, que son las etnoprácticas, que es lo que se refleja, que tengo que hacer un símil en función de la práctica oficial. En las etnoprácticas no hablamos de signos y símbolos. Esto lo hablamos en la medicina oficial. En otras palabras, podemos utilizar para ello. Manifestaciones. Ahora, como es lo que lamentablemente yo no puedo ir a identificar signos y síntomas, puedo, y tampoco le voy a decir que cuáles son los signos y síntomas que usted le busca al sobador o al curandero. Puede ser que no lo maneje así. Puede ser que maneje manifestaciones. Ahora, a la hora de operacionalizar, yo puedo declararlo como objetivas, que puedo ver, que no puedo ver.
y nos dicen condiciones y entornos que provocan el mal de ojo. Ahora, causa, exacto. Es bien difícil que yo pueda medir estas características, qué es lo que provoca el mal de ojo. Simplemente, yo lo que puedo pensar es que voy a ver qué paradigma o qué modelo fundamenta la existencia del mal de ojo en esa población. ¿Ya? Entonces podría ser, entonces, conocer, ¿sí? O la fundamentación o el paradigma que establece la condición del mal de ojo en los menores de 5 años, las manifestaciones objetivas, manifestaciones del mal de ojo según el referente o el encargado. Acuérdense que no es según los encargados, sino según el referente. Usted va a ir a entrevistar al chamán o al curandero o al salvador. Y por último, tratamiento. Tratamientos para el mal de ojo. Acuérdense que aquí cuando nosotros enmarcamos tratamiento dentro de la medicina oficial, ya estamos considerando medicamentos u otros principalmente. Pero dentro de las prácticas, los recursos terapéuticos, los recursos de curación son varios. Herbolaria, por ejemplo, el frío, el calor, puede ser también alguna otra recurso que sea de orden natural, ¿ya? Que pueda salir, que utiliza algún medicamento de la medicina convencional, es posible. Por eso yo lo dejo nada más como los recursos terapéuticos o los recursos de curación para el mal de ojo según el referente. Está bastante bien, como un aspecto nada más de sustentar bien la idea en función de lo que tienen que ir a leer. Pero sí está bastante bien. Tiene utilizado por el ahí. Bien, eso es un pequeño ejemplo de lo que se les va a evaluar a la hora de, como les digo, en el examen yo les voy a poner qué tipo de, según el enfoque lo clasifica como, según el alcance del estudio lo clasifica como, ya estoy. Y así sucesivamente. Por ejemplo, identifique la variable principal, ¿ya? O, de acuerdo al siguiente objetivo, corresponde o no corresponde la formulación en función de los verbos en el tratamiento de objetivos. Cosas prácticas que ustedes ya las conocen. Así de simple. Bien, ahora, después de, porque es importante que al declarar los objetivos yo tenga lo más claro posible la operacionalización, porque de ahí viene ya el procesamiento de los datos y el análisis de estos. En investigación cualitativa implica estructurar y codificar datos no estructurados, como lo decíamos en la teoría, que la investigación cualitativa, la etnografía, utiliza datos no estructurados que han sido recolectados mediante herramientas cualitativas. ¿Ya? Hay procedimientos sí que son particulares, en este caso lo vamos a hacer en función de la investigación etnográfica. Es un procedimiento no lineal, a diferencia de la investigación cuantitativa, no lineal, es interactivo. ¿Por qué? Porque puede regresar cuando exista la duda en función de un dato. Uno de los programas más difundidos para poder hacer procesamiento es el Atlas-T, ¿ya? Tiene una versión gratis y una versión pagada. No tienen que pagar mayor cosa. O si no, pirateado. Entonces, esos son auxiliares para poder procesar la información. El análisis, quieras o no, siempre le corresponde al investigador. ¿Cómo trabaja? Bueno, crea y facilita organizar la información para después
ir de lo general a lo particular. Y ahí entonces todo aquello que utilizaron como fotografías, videos o entrevistas a través de un audio, lo traduce y lo procesa. De ninguna manera, y este énfasis sustituye el análisis del investigador. Entonces establece niveles, un nivel textual y un contextual, en donde se organiza la información, se crea una unidad de información, se establece la prioridad de los documentos, se establecen segmentos significativos, es decir, esos segmentos significativos tienen que ser coherentes con los indicadores declarados en investigación, y esos indicadores que tienen que ser coherentes con las variables declaradas en los objetivos, que son coherentes con la variable principal. ¿Ya? De ahí declarar códigos, y en función de esos códigos construye redes de información que se van a procesar y agrupar para poder organizar y de ahí hacer el análisis. Bien, se preparan los datos, se recolectan audios, entrevistas, imágenes, y se crea esa unidad textual, ese nivel textual de información. Declarado eso, se pasa a una categorización de esa información. Se crean segmentos significativos, es decir, que usted en todas esas 5 o 6 zonas de información que ya tradujo la computadora, el audio, y ya lo pasó a texto, usted tiene que declarar ciertos, buscar frases en donde se reflejen los indicadores o en función de los segmentos significativos. Por ejemplo, segmentos de texto más importantes dentro que reflejan el problema de investigación, y en este caso le llaman citas. Aquí un ejemplo, dice: transcribir una entrevista hecha a 15 profesores y expertos en educación a fin de poder responder si está a favor o en contra del teléfono dentro del aula. Entonces, aquí se encontraron 5 segmentos de información que hace referencia al uso del celular dentro del aula. Y ahí entonces usted va a buscar frases o segmentos que sean coherentes, ¿ya?, con el indicador que ha establecido. Esas citas generan códigos que sean coherentes con esos indicadores. Esos códigos, la idea es ir buscando la similitud de la información que nos lleva a un código. El ejemplo en relación al anterior es el siguiente: están las citas, están los comentarios, es decir, el elemento clave, y se establece un código. ¿A qué se refiere? Es una herramienta que se utiliza dentro del proceso educativo. Compara, le busca significado, pero todo va en función de poder declarar el consenso, que es una herramienta tecnológica. Y así se van siguiendo los ejemplos a fin de poder trasladar y reconocer dentro de todo el texto que se tiene elementos claves que se van a traducir en citas, y de esas citas poder declarar un código o algo que tiene que ser coherente con lo que he tratado de ir a medir. Y todos llegan a un punto que es un trabajo colaborativo dentro de cada una de las respuestas obtenidas. Además, otros elementos o códigos descubiertos dentro de la información: tendencia en la educación, el papel del profesor, el rol del estudiante, un mecanismo de retroalimentación, un instrumento de investigación, porque ahora con esto de las redes y la construcción de las IA, yo puedo enviarles una pregunta en este momento y obtener un resultado a través de, ya sea por Teams, ya sea por otros mecanismos como Meet, todo eso, y medir qué tanto ustedes están o no atentos, y traducirlo como una herramienta muy importante. Pero ese es otro ejemplo, ya la cita, los códigos, y se crea el otro nivel, la familia de datos. Esta familia de datos no es más que seleccionar los códigos que son importantes y que se comparan unos con otros a fin de poder generar
estos datos más importantes que vayan en función de las variables de investigación. Entonces, código, familias, ya estas familias tendrían que ser o tener la importancia de poder coincidir con las variables principales de los objetivos declarados. Entonces, si yo logro identificar esto, estoy entonces teniendo, he sido muy cauto en poder declarar los objetivos. Bueno, y así es como se va de lo grande de datos, se va reduciendo a fin de poder llegar a ideas claves, que son las que me van a servir para poder generar la discusión e interpretación o análisis de los datos. Es necesario entonces interpretar esas redes de datos que nos permiten generar teoría. Y entonces ahí es donde viene la respuesta a las preguntas hechas dentro de la formulación de los objetivos. Esto lo aborda Zampieri, también otros teóricos. De hecho, esto está en red, si no me equivoco, sí, está en red, y lo podemos tener ahí también, creo que más actualizado. Entonces, se construye esas redes de familias de datos, y son estos los que organizo de una forma tal que tiene que ser coherente siempre con las variables declaradas en los objetivos, y todo esto me va a llevar a hacer el análisis. Todas estas opiniones llevan a establecer que el uso del teléfono móvil en el aula representa un reto para los docentes, pues ya no estará en el centro de aprendizaje, en su lugar son los estudiantes, ¿ya? Quienes aprenden conectando nodos en Internet o fuentes de información especializada. Esta teoría encuentra apoyo en la propuesta de tal y tal en función de. Es decir, que se hace una interpretación de los resultados, se organizan las ideas y siempre se contrasta con teoría ya declarada. ¿Ya? Es simple, es el análisis siempre, es el mismo análisis, pero siempre se aplica a un método. Y ese es el análisis que a veces se les dificulta, ¿no? Esa capacidad crítica de los datos. Pero si lo saben organizar, si saben organizar las ideas y las plantean de forma adecuada, se facilita mucho. Entonces se relacionan conceptos y eso nos permite establecer ya y después se interpretan esas redes de información y se tiene el conocimiento. Este es otro ejemplo de cómo se procesa la información. Este es otro ejemplo sobre el consumo de cerveza y qué es lo que hace que nos lleva a consumir tal producto. Al final se hace y se traduce la información en función de la investigación. Este libro, creo que para no cargarlo mucho, les voy a decir qué páginas son las que van a revisar de ese libro. El otro es bastante denso, creo que no se lo voy a hacer leer, quizás por lo que está en la presentación, y este sí lo van a tener que revisar completo, son como 10 páginas. Este sí les voy a decir cuáles páginas, son como alrededor de 30 nada más que van a revisar. Pero esto es lo que nos va a servir como fuente bibliográfica y de consulta para el examen. Lo que les voy a presentar es quizás un ejemplo. Ay, yo buscando foto de perfil, no sé por qué. Ando buscando foto de perfil para No les voy a presentar el documento, les voy a presentar la presentación que hicieron.
¿Quiénes van a ir? Bien, y son prácticas aplicadas durante el embarazo, parto y puerperio por la partera, aquí con nombre y apellido, de tal lugar, en mayo 2024. Están los objetivos: describir las prácticas aplicadas durante el proceso tal, identificar las prácticas durante el embarazo, detallar las prácticas durante el parto y prácticas durante el puerperio. ¿Por qué? El objetivo general declara prácticas durante el proceso de embarazo, parto y puerperio. Son 3 momentos. Por lo tanto, los objetivos específicos van en función de esos 3 momentos. El marco teórico no es corte y pega, este es un ejemplo nada más. ¿Ya? Se crean mapas conceptuales porque en esa medida se auxilia. No deben ir a leer tampoco, porque eso también se evalúa. Si ustedes vienen a leer y se paran aquí, ¿ya? Tienen que desarrollar esas habilidades de comunicación y de conocimiento. El diseño metodológico, el tipo de estudio, área de estudio, criterios de inclusión y exclusión, universo muestra, variables, siempre hay que calcular, pero en este caso no hay muestreo porque se utiliza un referente, ¿ya? Que es suficiente, o si ustedes quieren, una población en particular. Y ahí se construye la operacionalización de las variables en función de cada una de los objetivos específicos, por ejemplo, en la práctica durante el embarazo, una práctica en función de las técnicas, alimentación, herbolaria, higiene, se establecen áreas, ¿no? Y en base a estas áreas establecen valores y qué es lo que va a utilizar como técnica e instrumento. Entrevista a profundidad, la guía de entrevista, no declaran la observación participante. ¿Por qué? Porque no participaron en ninguno de los momentos o no tuvieron acceso a una embarazada, y ninguna de ellas está embarazada para poder ser parte de ella. Así que, quieren ir a ver eso y quieren usar la observación participante, tienen que embarazarse primero. Oye, un Oye, vivo, ¿no? Entonces, es importante que tenemos en cuenta esto. Siempre la entrevista a profundidad, siempre la variable, la definición conceptual. A veces tenemos problemas, y esto no está perfecto, tiene sus detalles, pero entre la definición conceptual y la definición operacional generalmente se confunden. Dice la definición conceptual de no prácticas durante el puerperio, conjunto de prácticas tradicionales y referentes de la comunidad desarrollan por el cuidado de la mujer después del parto. Entonces, ¿cuál será la definición operativa? Serán las prácticas tradicionales empleadas por la partera para acompañar el proceso de recuperación entre los primeros 40 días enfocados en la mujer y el recién nacido. Es decir, que es coherente. ¿Ya? Casi la misma definición conceptual que lleva a declarar la definición operativa, pero la definición operativa es en función de la investigación en el campo de investigación. Cómo se procesa, se recolectaron, cómo se procesaron, se presentan y el análisis de los datos. Son 3 momentos diferentes, que es lo que mirábamos en la presentación anterior. Y así es como se reflejan. Aquí no hay tablas, no hay gráficos, sino que mapas conceptuales o figuras que reflejan información cualitativa. Vemos que está la variable principal, la práctica durante el embarazo, y están los indicadores, y en función de esos indicadores establecieron citas que son coherentes con cada uno de los elementos claves en función de los indicadores. Todo eso es una variable, esto es de otra variable, esta es sobre durante el parto, esto es durante el puerperio. Por ejemplo, herbolaria durante el puerperio, no hay uso de plantas medicinales, en este caso no lo recomienda la partera. Creencias y mitos, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, ¿no? De taparse los oídos. Para tener un puerperio examen sin complicaciones. Evitar contacto con la pareja durante 3 a 4 meses. Es mucho tiempo. Cerrar la placenta para que no dé dolor. Es otra de las cosas. Entre los mitos y las creencias, las personas, lo de la placenta, lo entierran, otros cuelgan el hilo del las tripas que cortan, lo cuelgan del dintel de la puerta. ¿Por qué creen ustedes que hacen esto? Alejandra, ¿el suyo está colgado? ¿No? ¿Alguien está colgado en el dintel de la puerta de tu casa? ¿No? Guardado está. No tiene que dejar ahí tan fácil. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es como
presenta que esto no se va tan fácil de destacar. Y al fin descubrió las 3 mentiras. Y fue a averiguar. Ya se lo dijeron. 3 grandes mentiras. No las fue a averiguar. Es otra iniciativa. Pero más de alguna ya la escuchó, la va a escuchar. Bien, entonces es un ejemplo, ¿no? Todo esto me lleva a declarar. Ahora, importante, la difusión de los resultados, no hay una diapositiva para eso, a pesar de que en el programa de diario social les piden una diapositiva de difusión o análisis de resultados. A mí no me parece eso, porque en la medida que yo voy representando, ¿sí?, los resultados por objetivo, voy haciendo la discusión. La discusión no es por objetivo, la discusión es global, ¿ya? Antes de las conclusiones está la discusión, pero antes de la discusión están los resultados. Los resultados sí se hacen por objetivo, sea cualitativa, sea cuantitativa. La discusión no, se hace en función del significado o la importancia de los resultados. No voy a empezar por el objetivo A, después el B, después el C. No, voy a empezar por aquello que tiene más valor de información en función de mis resultados. Lo voy contrastando, lo voy analizando, discutiendo, para después llegar entonces a las conclusiones. Y se concluye en función de los objetivos. Después, las recomendaciones. A veces en las recomendaciones hay que ser precisos y concisos, ¿ya? Sí, el personal de la área de la salud, es claro, hay entidades culturales y sociales que podrían interesarse en la investigación, por supuesto, a la población en general, pues, también. Este grupo también, ya. Me interesa que esté referente, no existen todas ustedes, pero sí es importante lograr eso. Generalmente, como son en práctica, se les pide al final como un mecanismo de garantía de que es creíble eso, un video corto, no más de 1 minuto. En la presentación van a tener 12 minutos. Dentro de esos 12 minutos, 1 minuto para el video de la recolección de datos, que es parte de la entrevista a profundidad y de la observación participante. Entonces, en la investigación se vuelve necesario eso. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Bien, me informaba su representante que no todos han tenido acceso a PIN, que como dicen ya la universidad no tiene cuenta. Me interesa que sea al menos un grupo importante porque es el mecanismo de información ahora. Ya por el siguiente ciclo vamos a migrar a otra plataforma. Pero aquí es que, porque tienen que subir todos los documentos o información que se hace necesario en carpetas organizadas por grupos de clase práctica. También cuando les